Un hombre sin cuenta bancaria, sin casa a su nombre, sin nada registrado en ningún archivo del Estado. Y aún así, poseía caballos campeones del mundo, una flota de vehículos de lujo valorada en más de 1 millón de euros y controlaba el flujo de heroína y cocaína que destruyó a toda una generación en el norte de España. Lo llamaban el Rey del Caballo. Y durante 20 años, el Estado español no pudo tocarlo. En los próximos minutos vas a entender por qué, y lo que descubras no lo vas a olvidar. Treinta agentes de la Guardia Civil irrumpieron en un chalet de lujo en Salamanca al amanecer, y lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. No había resistencia, solo silencio, caballos impecables en caballerizas relucientes y un arsenal escondido detrás de una pared falsa que nadie debería haber podido costear. Eso fue en junio de 2025. Eso fue el final. Pero para entender ese final, necesitas conocer todo lo que vino antes. Esta es la historia de un clan que no existe en ningún registro oficial. Un pueblo que lleva 5 siglos viviendo en los márgenes de la ley española, no por elección, sino porque España nunca los quiso dentro. Un pueblo que aprendió a sobrevivir entre las sombras y que, cuando el narcotráfico llegó a sus puertas en la década de los 80, no lo rechazó, lo abrazó, lo perfeccionó y lo convirtió en un imperio. El caso del clan de los Mercheros no es solo una historia de crimen organizado, es algo más incómodo que eso. Es la historia de lo que le pasa a un pueblo cuando el Estado lo abandona durante generaciones y luego se sorprende de que ese pueblo haya encontrado su propia forma de prosperar. No es una justificación, es un diagnóstico, y el diagnóstico duele. En el centro de todo está Amancio Javier García Carro, alias el Rubio, alias el Rey del Caballo, un hombre que durante más de 20 años fue la pesadilla operativa de la Guardia Civil, que escapó de capturas, embistió patrullas en autopista, movió cocaína desde Venezuela hasta Castilla y León, y aún así, se presentaba ante los pocos vecinos que lo conocían como un padre de familia sin recursos. Un hombre que poseía ejemplares equinos campeones del mundo y no tenía una sola cuenta bancaria registrada a su nombre. Eso no es descuido, eso es arquitectura. Una arquitectura criminal construida sobre siglos de experiencia en vivir invisible. Y esa arquitectura, esa forma de operar en la oscuridad total, mientras el Estado te busca bajo los focos, es exactamente lo que hace al clan Merchero diferente a cualquier otra organización criminal en España. Pero para entender cómo funciona esa arquitectura, primero tienes que entender de dónde viene. Tienes que retroceder 5 siglos. Tienes que entrar en los caminos de tierra de la Castilla del siglo XV, donde un pueblo sin nombre todavía no sabía que estaba construyendo la base de uno de los clanes criminales más escurridizos del siglo XXI. El imperio no nació en un laboratorio de cocaína. Nació en un carro de madera tirado por mulas. Acto 2. El origen. Antes de que lo detuvieran, antes de que existiera la primera orden de busca y captura, antes incluso de que naciera Amancio García Carro, ya existía el código. Un código no escrito, transmitido de abuelo a padre y de padre a hijo durante 20 generaciones. Nunca hables con el Estado, nunca registres nada a tu nombre y nunca, jamás, confíes en alguien que no lleve tu sangre. Ese código es anterior a la heroína, es anterior al narcotráfico, es anterior incluso a España tal como la conocemos. Los Mercheros son un pueblo invisible. Invisible en los censos, invisible en los libros de historia, invisible en el imaginario colectivo español que los confunde sistemáticamente con los gitanos o directamente los ignora, pero llevan aquí desde el siglo XV. Documentados desde hace al menos 20 generaciones en la península ibérica, su presencia es anterior a muchas de las instituciones que hoy los persiguen. Nadie sabe exactamente de dónde vienen. Y esa incertidumbre sobre su origen no es accidental, es parte de su identidad. Los antropólogos han propuesto teorías durante décadas.
Unos dicen que son descendientes de moriscos expulsados a principios del siglo XVII que regresaron de forma clandestina y adoptaron el nomadismo como escudo frente a las autoridades. Otros los vinculan con los Geniche de Alemania y Europa Central, grupos de artesanos itinerantes que se desplazaban en carros vendiendo trabajo de metal. Hay quien apunta a los Irish Travelers de Irlanda, con quienes comparten una estructura social asombrosamente similar. Y algunos miembros del propio clan reivindican sangre vikinga, señalando la prevalencia de tez clara, ojos azules o verdes y cabello rubio en ciertos linajes que los distinguen físicamente de la población gitana. De ahí, precisamente, el apodo de El Rubio. Lo que sí está documentado es su oficio histórico, la quincallería. El arreglo de enseres metálicos, la fabricación de objetos de metal barato, la venta ambulante de artículos de mercería. Eran los hombres del carro valenciano, los que llegaban a los pueblos de la Castilla rural con sus herramientas y sus voces anunciando el paso, los que afilaban cuchillos, reparaban calderos y seguían su camino antes de que nadie pudiera hacerles demasiadas preguntas. Su territorio de trashumancia abarcaba principalmente la mitad norte de España, desde Galicia hasta el norte de Extremadura. Ese mundo terminó de forma brutal y repentina. Durante la década de 1950, el régimen franquista decidió que el nomadismo era un problema de orden público y forzó la sedentarización de todos los grupos errantes. Miles de familias mercheras de la noche a la mañana pasaron del camino abierto a las chabolas de la periferia, Valladolid, Salamanca, Madrid, Barcelona. Las ciudades que los habían ignorado durante siglos, de repente se llenaron de asentamientos en sus márgenes, donde el pueblo del carro intentaba adaptarse a una vida para la que nadie les había dado herramientas. El resultado fue una catástrofe social silenciosa. En 1975, el 25% de la población mayor de 14 años en esas zonas quedaba fuera del sistema educativo, sin formación, sin acceso al mercado laboral formal, sin un nombre para los archivos del Estado que les resultara útil. Lo que sí tenían era la estructura del clan, esa red de sangre y lealtad que había funcionado durante siglos en la carretera y que ahora, atrapada entre cuatro paredes de chapa y cemento, buscaba una nueva forma de rentabilizarse. En ese contexto nació el estigma del quinqui. La contracción de quincallero pasó de definir un oficio a convertirse en sinónimo de delincuencia juvenil en el imaginario colectivo español de los años 70 y 80. El cine español lo inmortalizó, las crónicas de sucesos lo alimentaron, y el Estado, que había creado las condiciones perfectas para esa criminalidad marginal al arrinconar a un pueblo entero sin ofrecerle alternativa, miraba hacia otro lado. No todos los clanes mercheros tomaron el camino del crimen organizado. La mayoría intentó integrarse, adaptarse, encontrar un hueco en la economía formal. Pero los que sí tomaron ese camino lo hicieron con una ventaja competitiva que ninguna otra organización criminal española podía igualar. Siglos de entrenamiento en vivir invisibles. Siglos de experiencia en no dejar rastro. Siglos de código. Y en los años 80, ese código encontró su mercado perfecto. Porque en los años 80 llegó el caballo, la heroína. Y el norte de España se convirtió en el epicentro de una epidemia que mataría a decenas de miles de jóvenes. El clan estaba en el lugar correcto, con las habilidades correctas, en el momento más oscuro de la historia reciente de España. Nadie podría haber predicho lo que vendría después. O tal vez sí. Tal vez, si alguien hubiera mirado con atención las chabolas del barrio España de Valladolid a finales de los 70, habría visto exactamente a dónde iba todo esto. Antes de que la Guardia Civil supiera su nombre, Amancio García Carro ya había construido algo que la mayoría de los criminales de su generación tardarían décadas en intentar: un sistema. No una banda, no una cuadrilla, un sistema, con logística, con jerarquía, con compartimentación, con seguridad operacional. Un sistema diseñado desde sus cimientos para durar. Y durante 20 años, funcionó exactamente como estaba diseñado. Para entender cómo funciona el sistema merchantero, hay que empezar por su unidad básica, el clan familiar. No hay un jefe externo, no hay un consejo de administración con organigramas.
El poder reside en los ancianos de cada familia, que toman las decisiones más relevantes en conversaciones que nunca se graban, en lugares que nunca se registran. La lealtad al clan no es una norma escrita, es una identidad. Y esa identidad hace que la estructura sea casi imposible de infiltrar desde fuera. El código tiene una regla cardinal que no admite excepciones. Los chivatos no existen. Quien habla con el Estado no es solo un traidor, es un muerto en vida para el clan, expulsado de la red de protección que es la única garantía de supervivencia en el mundo en que operan. Este código no es nuevo. No lo inventó el narcotráfico. Lleva funcionando desde que los antepasados de estos clanes necesitaban pasar desapercibidos ante las autoridades del antiguo régimen. Lo que cambió en los años 80 es lo que había en juego. La mecánica operativa del clan tiene una elegancia brutal. En la cima está el núcleo duro, los miembros de sangre directa que conocen la totalidad de la operación. Ellos no tocan la droga, no se acercan a las calles, no aparecen en ningún punto de venta. Por debajo de ellos operan los transportistas, generalmente otros clanes o individuos de confianza que mueven la mercancía entre puntos logísticos. Y en el nivel más visible, el más expuesto, están los distribuidores locales, frecuentemente clanes gitanos en barrios marginales, que actúan como camellos para la venta al detalle. Si cae un camello, no sabe nada. Si cae un transportista, conoce la ruta pero no los nombres. El sistema está diseñado para que cada detención sea un callejón sin salida para los investigadores. El eje logístico tiene 3 vértices que definen la geografía del poder marchero en España. Galicia, en el extremo noroeste, actúa como el puerto de entrada. Las rías gallegas, con su laberinto de ensenadas y su larga tradición de contrabando, permiten que las lanchas planeadoras descarguen mercancía de gran pureza procedente de las rutas atlánticas. El clan establece alianzas puntuales con los operadores gallegos especializados en ese tipo de transporte marítimo, pagando por un servicio logístico sin compartir la propiedad de la mercancía. Desde Galicia, la droga viaja hacia el centro. Valladolid, la capital castellana, se convirtió en el centro neurálgico de operaciones del clan, el punto donde la mercancía se almacena, se procesa si es necesario y se redistribuye hacia los mercados de consumo. Desde Valladolid se abastece a Asturias, a Salamanca, a Zamora. Son rutas de interior, carreteras secundarias que los investigadores tardan más en vigilar que los grandes ejes de tráfico. Rutas que el clan conoce desde décadas porque las ha recorrido en ambos sentidos. El tercer vértice es el blanqueo. Madrid, Alicante, Salamanca, ciudades donde el dinero ilícito se transforma en bienes tangibles, inmuebles registrados a nombre de familiares, vehículos de alta gama y caballos. Especialmente caballos, porque Amancio García Carro no solo usaba los equinos como inversión o símbolo de estatus, los amaba de verdad. Su conocimiento sobre genética equina y cuidado de animales era tal que llegó a poseer ejemplares campeones del mundo. Los investigadores que han registrado sus propiedades a lo largo de los años siempre destacaban lo mismo: el estado impecable de las caballerizas, el trato profesional que recibían los animales. No era fachada, era auténtica pasión en medio de un negocio criminal. Esa dualidad es la clave de su apodo y de su misterio. El caballo, en el argot del narcotráfico de los años 80 y 90, era la heroína, la sustancia que causó una mortalidad devastadora entre los jóvenes españoles, vinculada en más del 90% de los casos a muertes por inyección intravenosa. El clan de El Rubio fue uno de los principales responsables de mantener ese flujo de destrucción en Castilla y León durante años. Y sin embargo, el mismo hombre que vendía ese veneno en cantidad industrial pasaba las tardes cuidando a sus caballos de competición con una dedicación que cualquier ganadero profesional habría envidiado. La forma en que García Carro se presentaba ante el mundo exterior
era parte del sistema. Sin cuentas bancarias registradas a su nombre, sin propiedades formales, sin ningún activo visible que la agencia tributaria pudiera señalar. Ante la sociedad, un padre de familia sin recursos. Ante la ley, un fantasma. Esta habilidad para vivir clandestinamente en plena era digital no era un truco aprendido en algún manual del crimen. Era la herencia directa de siglos de existencia en los márgenes, de generaciones enteras que habían sobrevivido precisamente por su capacidad de no dejar huella. La gestión de identidades múltiples era otra capa de protección. Se documentó que líderes del mismo clan podían ostentar apellidos distintos siendo hermanos, fragmentando su rastro administrativo de forma que los cruces de datos entre la agencia tributaria y las fuerzas de seguridad llegaran siempre a puntos muertos. En el siglo XXI, cuando vivimos en un estado que sabe exactamente cuántos kilos de carne compramos cada semana, el clan operaba con una invisibilidad administrativa que parecía diseñada en otro siglo. Porque, de hecho, lo estaba. El sistema alcanzó su máxima sofisticación tecnológica en los años 2000, cuando la transición de la heroína a la cocaína triplicó el valor unitario de la mercancía y permitió al clan invertir en medidas de seguridad que habrían parecido ciencia ficción en sus inicios. Sistemas para rastrear transportistas en tiempo real, comunicaciones cifradas, rutas de distribución que cambiaban con una frecuencia diseñada para desincronizar cualquier operación de vigilancia policial que tardara más de 48 horas en activarse. La organización, que había empezado con carros de madera y cuchillos afilados en los caminos de Castilla, estaba operando con la logística de una empresa de transporte mediana. Y todo ese edificio elaborado e invisible, tenía un defecto que el rubio conocía mejor que nadie. Todo sistema que depende de la lealtad humana tiene una fecha de caducidad, no porque la lealtad falle, sino porque el Estado aprende. Lentamente, torpemente, con una burocracia que frustra a sus propios investigadores, pero aprende. En agosto de 2009, 30 agentes de la Guardia Civil rodearon un hotel de lujo en Benidorm a plena luz del día. Dentro, bajo una identidad falsa, relajado junto a la piscina como si el mundo fuera exactamente lo que parecía, estaba Amancio García Carro. 4 años llevaba en busca y captura. 4 años en los que se le había atribuido tiroteos en Valladolid, una persecución en la A60 y 2 donde logró huir tras embestir un vehículo de la Guardia Civil y el movimiento continuado de toneladas de droga por media España. 4 años de ser el hombre que el Estado no podía atrapar. Esa mañana en Benidorm fue la primera grieta. No fue el final. Ni siquiera fue el principio del final. Fue la confirmación de algo que los investigadores ya sospechaban, que el rubio, a pesar de toda su arquitectura de invisibilidad, cometía errores humanos, que necesitaba descansar, que confiaba en la distancia geográfica como escudo, que en algún momento bajaba la guardia. La Guardia Civil tardó 4 años en encontrar ese momento, y cuando lo encontró, lo aprovechó. La detención de 2009 no desarticuló el clan. No podía hacerlo. El sistema estaba diseñado precisamente para sobrevivir a la detención de su líder, pero sí abrió la primera ventana de información real sobre la estructura de la organización. Y esa información, acumulada con paciencia, se convertiría en la base de todas las operaciones posteriores. Porque lo que los investigadores descubrieron durante esos años de seguimiento intensivo era que el clan no solo era grande, era inteligente de una manera que desafiaba los modelos convencionales de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las organizaciones criminales crecen de forma lineal. Más dinero significa más gente significa más exposición significa más detenciones. El clan merchantero funcionaba al revés. Cuanto más crecía el flujo de dinero, más se comprimía la estructura visible, más se compartimentaba, más se invisibilizaba. Como si la riqueza, en lugar de generar ostentación, generara paranoia. Y la paranoia, en ese contexto, era una herramienta de supervivencia. Pero la paranoia tiene un coste. Cuando el Estado empieza a aplicar presión sostenida, cuando no solo va tras los transportistas, sino que empieza a rastrear el dinero,
Cuando la agencia tributaria empieza a hacer preguntas sobre la procedencia de los caballos campeones del mundo y los vehículos de alta gama, el sistema empieza a recibir señales de estrés que no siempre puede absorber. En 2012, García Carro fue puesto en libertad provisional. La razón exacta varía según la fuente. Falta de pruebas concluyentes, cumplimiento de plazos legales, gestión judicial. El resultado fue el mismo. El rey del caballo volvió a la calle, y volvió exactamente a lo mismo que había dejado, como si la detención no hubiera sido más que una pausa incómoda en un negocio que nunca se detuvo. Ese fue el error del sistema. No el del clan, el del Estado. Porque volver a liberar a García Carro sin haber desarticulado la estructura financiera que sustentaba su operación equivalía a cortar las ramas de un árbol sin tocar las raíces. En meses, las ramas habían vuelto a crecer, y esta vez, con una conexión nueva que elevaba el nivel de la operación a una escala que los investigadores no habían visto antes. La Operación Kirali, en 2013, reveló la dimensión internacional que el clan había alcanzado en silencio. La droga ya no llegaba solo desde las rías gallegas, llegaba desde Venezuela, desde Sudamérica directamente, oculta en maletas que transitaban por el aeropuerto de Barajas antes de ser recogidas por la red de El Rubio para su distribución por toda la meseta norte. Esto significaba que el clan ya no era un operador regional que compraba mercancía a intermediarios europeos. Era un interlocutor directo de carteles transatlánticos. Tenía el volumen, la logística y la solvencia para tratar de tú a tú con organizaciones que movían cargamentos medidos en toneladas. La Operación Kirali desarticuló 2 redes internacionales. Hizo detenciones, decomisó mercancía. Fue, en los términos del comunicado oficial, un éxito. Pero no fue el golpe final. El núcleo duro del clan, la estructura de sangre que conocía la totalidad de la operación, permaneció intacto. Y esa estructura tardó exactamente lo necesario en reconstruirse. Los investigadores que seguían el caso sabían que el próximo golpe tenía que ser diferente. No podía ser solo operativo, una redada más droga decomisada, más vehículos confiscados. Tenía que ser financiero, tenía que llegar a las raíces. Las sociedades instrumentales, las propiedades adquiridas con dinero ilícito, la red de relaciones comerciales que convertía millones de euros de narcotráfico en activos legales. Tenía que desmontar el castillo, no solo abrir la puerta principal. Eso requería tiempo. Requería 10 meses de vigilancia intensiva, rastreo de comunicaciones, seguimiento de rutas, análisis de flujos financieros. Requería el tipo de paciencia burocrática que resulta desesperante para los que están dentro, pero que, cuando culmina, no deja escapatoria. 10 meses. Mientras tanto, el clan seguía operando. La cornisa cantábrica se había convertido en la nueva ruta privilegiada para mover cocaína de gran pureza hacia los mercados del interior. Los vehículos de alta gama circulaban cargados, los caballos pastaban en caballerizas impecables, el sistema respiraba con normalidad. El último convoy salió de la ruta cantábrica cargado. Los investigadores lo sabían. Esperaron al punto exacto de la A62, donde la intercepción era técnicamente más eficaz. El convoy fue detectado. Los vehículos fueron parados, pero los líderes no estaban en el convoy. Habían escuchado algo, sentido algo, el tipo de instinto que se desarrolla después de 2 décadas sobreviviendo en ese negocio, y habían tomado otro camino. No estaban donde debían estar. Esa fuga de último momento no fue una victoria. Fue la última jugada de un hombre que sabe que el tablero está a punto de cerrarse sobre él. Los investigadores ya sabían a dónde iban. Solo era cuestión de días. Amaneció sin viento sobre Calvarrasa de Arriba. Es un municipio de Salamanca, 180 habitantes, campos de cereal y un silencio de provincia que no anticipa nada. Junio de 2025. 30 agentes de las unidades de intervención especial de la Guardia Civil, los mismos que en otros contextos entran en zonas de conflicto internacional, tomaron posiciones alrededor de un chalet que desde el exterior parecía igual que cualquier propiedad rural de la zona. Excepto por los caballos, las caballerizas bien mantenidas, los vehículos demasiado nuevos y demasiado caros para ese entorno.
A las 6 de la mañana, la orden de entrada se ejecutó simultáneamente desde 4 puntos. Lo que encontraron en el interior es el inventario exacto de lo que significa ser el último escalón de un clan que creyó ser intocable. 71 kilogramos de cocaína de alta pureza, un valor en el mercado negro que superaba los 4 millones de euros. 22 vehículos de alta gama, Mercedes, BMW, pickups modificadas para el transporte discreto de carga, todoterrenos de última generación. 85.000 euros en efectivo distribuidos en distintos puntos del inmueble. Un arsenal de armas cortas y munición que indicaba una capacidad de autodefensa y agresión que iba mucho más allá de lo que cualquier operación de narcotráfico regional requeriría, y documentación que apuntaba a deudas de clientes superiores al 1.000.000 de euros. El libro contable invisible de un negocio que operaba en negro absoluto. Los líderes que habían huido del convoy semanas antes estaban dentro. El chalet era el refugio final, el lugar donde se iban a esperar mientras la presión bajaba. Un error de cálculo histórico. La Operación Churruca fue el resultado de 10 meses de trabajo de inteligencia coordinado entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. 10 meses de seguimiento de la cornisa cantábrica como ruta de distribución de cocaína de gran pureza hacia el interior de España. 10 meses de rastreo de las estructuras financieras que permitían que el dinero ilícito se transformara en activos legales. 10 meses en los que el clan operó con normalidad, sin saber que cada movimiento estaba siendo catalogado, cada contacto registrado, cada ruta documentada. La tecnología que los investigadores encontraron en el chalet confirmó lo que ya sospechaban. El clan había invertido en sistemas de vigilancia y comunicación que habrían resultado sorprendentes en cualquier empresa de seguridad privada. Rastreadores en tiempo real, comunicaciones cifradas entre capas, sistemas de alerta temprana que en condiciones normales habrían dado tiempo suficiente para una evacuación ordenada. En condiciones normales. Pero la vigilancia policial había operado durante 10 meses a un nivel de discreción que el clan no supo detectar. La tecnología del Estado fue más paciente que la tecnología del clan. El golpe fue simultáneo en varios puntos de la geografía española. No solo Calvarrasa de arriba, también registros en Valladolid, en Salamanca, en los centros logísticos que habían abastecido las rutas cantábricas durante años. La operación estaba diseñada para no dejar puntos ciegos. Si el núcleo caía y los satélites seguían operativos, el sistema podría reconstruirse. La instrucción era clara: todo o nada. Las detenciones se produjeron sin resistencia armada. No hubo tiroteo, no hubo persecución. Los hombres que la Guardia Civil había perseguido durante años, los que habían embistido patrullas en autopistas y disparado en barrios de Valladolid, se entregaron en el silencio de la mañana salmantina sin más. Quizá porque entendían que esta vez no había escapatoria. Quizá porque 20 años de tensión constante pesan de una forma que solo se puede sostener durante tanto tiempo. O quizá porque el código del clan no contempla morir por algo que ya está perdido. El ecosistema judicial que siguió a la operación fue tan importante como la operación misma. La investigación se extendió inmediatamente hacia el blanqueo de capitales. Sociedades instrumentales creadas en distintos nombres, propiedades adquiridas a través de testaferros, actividades comerciales legales usadas como vehículos para convertir dinero negro en activos declarables. El trabajo de la agencia tributaria empezaba donde el de los GEO terminaba, y ese trabajo, más lento y más técnico, podría resultar más destructivo para el clan a largo plazo que cualquier registro físico. En Valladolid, en los barrios donde el nombre de García Carro había sido susurrado con una mezcla de miedo y respeto durante décadas, la noticia de la Operación Churruca circuló en horas. Siempre es así. Las comunidades que han convivido con el poder del clan durante años lo procesan de una forma que el comunicado oficial nunca captura completamente.
Para unos, era el fin de algo que había definido la identidad del barrio. Para otros, era simplemente la confirmación de lo que ya sabían, que tarde o temprano siempre cae. Pero el impacto real del clan en la sociedad española no se mide en kilogramos de droga decomisada ni en vehículos confiscados. Se mide en las personas que consumieron la heroína que el clan distribuyó durante los años 80 y 90. Una generación entera de jóvenes en el norte de España que encontraron en la jeringuilla una salida a un mundo que tampoco les había ofrecido demasiadas alternativas. Aldeas vaciadas por la adicción. Familias destruidas por una sustancia que el clan vendía con la misma frialdad con que cualquier empresa vende cualquier producto. El negocio era eficiente. El coste humano fue incalculable. La transición del clan hacia la cocaína en los años 2000 no fue solo un cambio de producto. Fue una actualización de modelo de negocio que multiplicó el margen de beneficio, amplió la base de consumidores y redujo el estigma social asociado a la sustancia. La heroína había creado mártires visibles, cuerpos en los parques, agujas en los callejones, una crisis de salud pública que nadie podía ignorar. La cocaína era más discreta, más distribuida socialmente, más difícil de señalar y mucho más rentable. El dinero que generó esa transición financió la expansión logística, la sofisticación tecnológica y la acumulación de activos que convirtieron al clan en algo que ya no encajaba en ninguna categoría simple de delincuencia organizada regional. Era una corporación ilegal con presencia internacional, alianzas transatlánticas y una estructura financiera que sobrevivía a los golpes policiales con la resiliencia de algo diseñado específicamente para hacerlo. La operación Churruca desmontó la cúpula. Lo que queda por ver es si desmontó algo más que eso. El primer comunicado oficial después de las detenciones hablaba de una desarticulación total del clan. Los investigadores que llevan décadas estudiando la estructura merchantera usaban una terminología más cautelosa. Hablaban de un golpe histórico y significativo. La diferencia entre esas dos formulaciones es exactamente el espacio donde el peligro sigue viviendo. Hay algo que los comunicados oficiales nunca mencionan cuando anuncian el desmantelamiento de una organización criminal. No mencionan lo que queda. No mencionan a los hijos que observaron desde la infancia cómo funciona el sistema. No mencionan a los sobrinos que conocen las rutas pero cuyos nombres no aparecen en ningún sumario. No mencionan al código, ese código transmitido de generación en generación que no se destruye con una orden de entrada y registro porque no está escrito en ningún lugar que la Guardia Civil pueda confiscar. La historia del clan de los Mercheros no empieza con Amancio García Carro y no termina con él. Eso es lo primero que hay que entender para no equivocarse en el análisis de lo que acaba de pasar. Los investigadores que siguen el caso saben lo que la experiencia les ha enseñado, que cuando el líder de un clan basado en la estructura de sangre es encarcelado, la dirección pasa a otros miembros vinculados por parentesco. No es un proceso traumático, es un protocolo. El mismo protocolo que lleva siglos funcionando, adaptándose a cada época, sobreviviendo a cada golpe del Estado. La pregunta no es si el clan seguirá existiendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en reorganizarse bajo una dirección que los investigadores todavía no conocen por su nombre? Pero hay algo más profundo en esta historia que la simple mecánica del crimen organizado y la respuesta policial. Algo que incomoda y que la narrativa oficial del éxito operativo tiende a enterrar bajo los titulares de los kilogramos decomisados y los vehículos confiscados. El pueblo merchantero lleva 5 siglos en España. 5 siglos de existencia en los márgenes, de ser un enigma para los historiadores, de mantener un código que ninguna institución externa ha logrado comprender del todo. Durante la mayor parte de esos 5 siglos, sus formas de vida, aunque marginales, no eran criminales. Eran diferentes. Eran incómodas para el orden establecido, pero no eran el narcotráfico. El narcotráfico llegó porque la sedentarización forzada de los años 50 creó las condiciones perfectas para que llegara.
Arrancó a un pueblo nómada de su modo de vida sin ofrecerle ninguna alternativa viable, lo hacinó en chabolas en la periferia de ciudades que no lo querían, lo excluyó del sistema educativo y del mercado laboral, y luego se sorprendió de que ese pueblo encontrara su propia forma de prosperar cuando la economía ilícita llamó a su puerta. No es una excusa, es una cadena de causalidades que cualquier análisis honesto tiene que nombrar. La exclusión social no genera criminales de forma automática o universal. La mayoría de las familias merchanteras no están involucradas en el narcotráfico. Muchas llevan décadas intentando integrarse en la economía formal con una resistencia estructural que las instituciones deberían avergonzarse de no haber resuelto todavía. Pero en las comunidades donde la exclusión es más profunda, donde el mercado laboral formal es simplemente inaccesible por generaciones de falta de formación y estigma social, el clan criminal no es una anomalía. Es la única empresa que contrata. El impacto de la heroína en España fue un desastre de salud pública de magnitudes que todavía hoy son difíciles de procesar. Familias destrozadas. Barrios enteros que perdieron a su generación más joven no en una guerra, sino en un lento proceso de destrucción individual que comenzó con una primera inyección y terminó, demasiado frecuentemente, en una sobredosis solitaria. El clan de El Rubio fue parte de ese mecanismo de destrucción. Una parte activa, consciente y lucrativa. No lo hicieron sin saber lo que hacían. Lo hicieron sabiendo exactamente lo que hacían y eligiendo hacerlo de todas formas. Esa elección tiene un nombre, y ese nombre merece la condena que los tribunales van a aplicar cuando el proceso judicial de la Operación Churruca llegue a su conclusión. Pero la condena penal no cierra el ciclo. No deshace el daño hecho. No resuelve la pregunta de ¿por qué, en el siglo XXI, en un Estado de Derecho europeo con los recursos de España, sigue habiendo comunidades enteras que viven en una exclusión tan profunda que el narcotráfico parece una opción racional? Esa pregunta, la pregunta que ningún comunicado oficial responde, es la que define si lo que pasó en Calvarrasa de Arriba, en junio de 2025, fue el final de algo o simplemente otro capítulo de algo que lleva décadas escribiéndose. Amancio García Carro va a estar mucho tiempo en prisión. Su operación ha sido desarticulada de una forma que los investigadores describen como la más completa desde que el clan empezó a operar a escala industrial. Las rutas están documentadas. Las estructuras financieras están siendo desmontadas. Los activos están siendo incautados. Por primera vez en décadas, el Estado parece haber llegado verdaderamente a las raíces y no solo a las ramas. Y aún así, en algún barrio de Valladolid, en alguna vivienda sin nada registrado a su nombre, hay alguien que conoce el código, que sabe las rutas, que tiene los contactos, que ha observado durante años cómo funciona el sistema y que ha aprendido de primera mano los errores que llevaron a la caída del rey del caballo. Alguien que tiene el tiempo, la paciencia y la motivación para no cometer esos mismos errores. No sabemos todavía cómo se llama, pero la Guardia Civil tampoco lo sabe. Y esa asimetría de información, ese intervalo entre la caída de un sistema y la identificación del que lo sucede, es exactamente el espacio donde los imperios del narcotráfico han sobrevivido siempre a sus propias muertes anunciadas. La historia del clan de los mercheros es la historia de un pueblo que aprendió a ser invisible mucho antes de que el Estado tuviera las herramientas para buscarlos. Es la historia de cómo esa invisibilidad, que durante siglos fue una estrategia de supervivencia, se convirtió en el arma más eficaz de una organización criminal. Es la historia de un hombre que amaba los caballos de verdad y vendía heroína sin pestañear, de un sistema construido sobre lealtades de sangre que el dinero y la presión policial tardan décadas en erosionar, de una caída que, vista desde adentro del clan, probablemente no se percibe como un final, sino como una transición. El rey del caballo ha caído. El tablero no ha desaparecido. Las piezas se están reorganizando en silencio, en algún lugar que todavía no aparece en ningún informe de inteligencia. Y cuando vuelvan a moverse, lo harán con toda la paciencia de un pueblo que lleva 5 siglos esperando que el Estado deje de mirar. Siempre hay otro rey del caballo esperando su turno. Y cuando llegue, va a haber aprendido de cada error que cometió el anterior. Va a ser más cuidadoso, más silencioso, más invisible.
Porque el clan no solo transmite el código de generación en generación, también transmite las lecciones. Y la lección más importante, la que define la diferencia entre el que cae y el que sobrevive, es esta. El Estado tiene la fuerza, pero el clan tiene el tiempo. Siempre ha tenido más tiempo. Y eso, en el largo juego del crimen organizado, importa más que cualquier operación policial. Eso es lo que ningún comunicado oficial te va a decir.